Hola amigas, muy buenos días y ya estamos aquí viernes 27 de octubre, 11 en punto de la mañana y ya llegamos a nuestra 10ª lección, la lección 10 de la oración, este libro de Timothy Keller que hemos estado ya caminando juntas 10 semanas. Amigas, si tú estás viendo este video, te felicito si has perseverado hasta este punto. Y pues qué bueno que es un libro que no son 4 capítulos o 4 semanas, sino que nos está dando el tiempo adecuado para realmente ir integrando, practicando y que terminemos teniendo un estilo de vida en oración, no que solamente sea una actividad que hace el Hijo de Dios. Y bueno, esta lección, la lección 10, la titula el autor como una conversación al meditar en su palabra, y yo diría que el tema de hoy es meditar su palabra antes de orar. Y yo quisiera empezar haciéndote una pregunta, ¿no? No sé si tú has llegado a preguntarte por qué a veces es difícil o confuso escuchar la voz de Dios. Hemos dicho que la oración es conversar con Dios, es estar con Dios, conversar con Dios, intimar con Dios, y dentro de esa conversación a veces tú escuchas personas, ¿no?, que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, y uno siempre se pregunta así como que, Dios mío, ¿cómo es eso, ¿no? De que Dios me habló, Dios me dijo, ¿de qué manera? Y bueno, sabemos que muy claramente Dios nos habla. ¿Quieres oír su voz en voz alta? Pues lee en voz alta tu Biblia, pero sí sabemos que esa es una manera, pero sí nos referimos, ¿no? Cuando Dios de alguna manera te habla y te muestra algo en especial o una profundidad acerca de ti, de Él, de su palabra, a esa voz interna. Y a veces para algunas personas nos es difícil, ¿no? Decir, pues, ¿cómo es eso? ¿O cómo lo desarrollo? ¿O es confuso, ¿no? ¿Será su voz? ¿O será mi idea? ¿Será mi voz? Y pues hoy estaremos aprendiendo exactamente qué debemos de hacer o cómo podemos ejercitar el escuchar la voz de Dios. Va a ser muy interesante. Yo diría que esta lección, de hecho, la voy a dividir en 2 exposiciones porque es muy amplia. Y yo diría que este es un punto central, amigas, central y súper importante. Y si hoy te puedes sentar, tomar un papel y tomar notas de algunas cosas, yo creo que va a ser muy útil. Igual la próxima semana, donde estaremos enseñando eh, eh, caminos claros de cómo desarrollar el escuchar y aprender a discernir la voz de Dios dentro de esta conversación, dentro de nuestras oraciones. También a lo mejor te has preguntado por qué si yo leo regularmente su palabra y oro, sin duda la palabra no regresa vacía, pero yo no me veo madurando o siendo transformada en la medida de lo que busco a Dios, ¿no? A veces dices, ay, pues no siento, finalmente Dios hace en nosotras, pero dices, no siente que esté avanzando de acuerdo a la medida en que yo estoy con Dios. Pues bueno, hoy veremos una clave de qué es lo que pasa, ¿no? Muchas veces por qué no estamos yendo a un buen ritmo de madurez o por qué nos estancamos a pesar de que estemos leyendo la palabra y orando. Y yo creo que viene esta pregunta, ¿no? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? O yo te haría una pregunta. ¿Tú eres de las personas que después de leer tu Biblia, de hacer un estudio académico, saltas enseguida a orar? ¿O tú entre la lectura y la oración tienes un espacio donde meditas la palabra? Que ese va a ser el tema de hoy, ¿no? Y el ingrediente especial e indispensable para tener realmente una buena conversación con Dios y ir a crecimiento, ¿no? Y escuchar su voz. Y a veces el cristiano tiene la palabra meditar censurada, ¿no? Como que meditar es de la nueva era, es de la meditación trascendental, es de los mantras, es de los hindús o de las religiones orientales. Pero no, amigas, hoy veremos que meditar es algo que Dios nos pide en su palabra, pero vamos a aprender y entender cómo es meditar bíblicamente.
Y bueno, ¿qué les parece si gracias a nuestras amigas que están aquí, Edith, Gloria, Araceli, gracias por estar con nosotras y acompañarnos? ¿Y qué les parece? Vamos a orar para que este día pues el Espíritu Santo sea nuestro maestro y que esto que estamos aprendiendo lo aplique y lo integre a nuestro corazón. Señor, pues aquí estamos y es sencillo. Lo único que queremos pedirte es enséñanos a orar. Y que todo esto, Señor, que tú nos estás enseñando por medio de tu palabra y de grandes maestros que tú has levantado a través de los tiempos, pues que realmente lo llevemos a práctica, que tu Espíritu Santo nos anime a tomar de todo esto y empezar a dar pasos dentro de estas enseñanzas y queremos intimar profundamente contigo, Señor. Queremos oír tu voz. Queremos relacionarnos y tener claridad en tu dirección porque tú has puesto este anhelo en nosotros sobrenatural de vivir para tus propósitos, de no vivir para nosotras mismas. Gracias porque tú le das sentido y propósito a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Bendice este tiempo. Sé tú nuestro Maestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigas. Entonces, el autor en este capítulo empieza diciendo que si la oración debe ser una verdadera conversación con Dios, debe estar precedida, o sea, antes, para que se haga una verdadera oración, una conversación debe estar precedida de escuchar la voz de Dios con regularidad y a través de la meditación de su palabra. Es como entrenar nuestro oído a su voz, ¿no? A su palabra. Entonces, si la oración debe ser una verdadera conversación con Dios, debe estar precedida, ¿no? Yo antes, para poder tener una buena conversación con Dios, yo antes debo de estar escuchando la voz de Dios con regularidad. Y esto lo hacemos a través de la meditación de su palabra. La meditación me lleva a conocer el escuchar a una persona, escuchar su voz, finalmente me lleva a conocerla, ¿no? A realmente, cuando estoy atenta, hemos dicho, cuando vamos a un café a veces es un monólogo, yo no me interesa lo que la otra persona tiene que decir o quién es, estoy muy ensimismada. Pero cuando yo realmente escucho al otro, pues llego a conocerlo, ¿no? Y en esta conversación con Dios, pues me lleva a conocerlo a través de meditar su palabra, ¿no? Me lleva a alinear, es el momento donde mi corazón es alineado con Él, donde me ubica y me lleva a hablar el mismo idioma, como quien dice coloquialmente, ¿no? Voy aprendiendo su mismo idioma, va afinando mi oído, la meditación en su palabra, va afinando mi oído para escuchar su voz y esto es muy importante porque me ayuda a distinguir y discernir su voz de mi propia voz o la del enemigo o la del mundo, porque muchas veces estamos orando y estamos confundidas, ¿no? Si fue nuestra idea o fue la de Dios o esto lo está poniendo Dios o mi carne o la cultura que me rodea, ¿no? Entonces yo quisiera empezar diciéndoles que los salmos hemos dicho y hemos estado animadas a hacer nuestro devocional con los salmos. Y los Salmos es el libro por excelencia de oración de la Biblia, ¿no? Y si nos hemos llegado a preguntar, oye, aquí en Semillas de Esperanza promovemos mucho el devocional escribir. Y podríamos decir, oye, ¿de dónde viene esta idea de escribir, ¿no? En el devocional, de lo que Dios me dice, lo que yo le digo, lo que me enseña, lo que aprendo acerca de Él. Pues bueno, los Salmos es una muestra. Estos salmistas es el libro de oración y se ve cómo ellos plasmaron por escrito esta conversación, este intimar, este escuchar de Dios y relacionarse con Él, pues todos los salmos son esos devocionales escritos de los salmistas y que bueno, después se convirtieron se utilizaron como himnos y canciones. Entonces, los salmos es el libro de oración de la Biblia por excelencia. Y el primer salmo no es en sí una oración per se, no es en sí una oración, sino es una meditación
sobre la meditación, ¿no? Este salmo es la entrada al resto del libro, al resto de Salterio, y empieza enseñándonos sobre meditar la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ir al Salmo 1. Si tienes por ahí tu Biblia, ve tomándola, ve abriéndolo, porque vamos a observar. Ahorita, si vamos a meditar, yo te animo a que si puedes hoy, sentarte, pon tu café, pon tu Biblia, agarra un plumón y vamos a observar, vamos a aprender juntas a cómo es una buena manera. Vamos, de hecho, a aprender a través de estas 2 semanas diferentes maneras en que podemos sacar mucho provecho en nuestra meditación. Entonces, el Salmo 1 es preparación preliminar para orar, o sea, para entrar en el Salterio. Amigas, tenemos que darle un espacio al corazón para que se prepare y abra el oído y los ojos espirituales, alinearlo, ¿no? La realidad es que no estamos listos, aunque ya tengamos designado un tiempo para estar con Dios, donde lo escucharemos, donde le hablaremos, oraremos. A veces venimos muy atareadas o estamos pensando en lo que viene después de, y dices, no, pues sí, voy a estar con Dios, pero tu mente no está ahí. Entonces, leer la palabra y dar ese espacio de meditación prepara el corazón, me hace estar lista para escuchar su voz. Y hace a un lado las preocupaciones que tengo acerca de mí misma y de las tareas del día o los acontecimientos del mundo, ¿no? Ahorita pues están pasando muchas cosas, muchas noticias, todas las tenemos a la mano y estamos ahorita como muy golpeadas por pues que la guerra en Israel, que el huracán tan terrible ahorita con nuestros hermanos de Acapulco aquí en México y tantas cosas que pasan alrededor del mundo. Entonces, el meditar su palabra nos ayuda y nos prepara, ¿no? Para afinar nuestro oído. Para ir más profundo en nuestra oración, la meditación de la escritura es un medio, pero es un medio, no es la única manera, ¿no? Aunque sabemos que podemos tener una vivencia profunda de la presencia y el poder de Dios de innumerables maneras, ¿no? No quiero decir que tú no vas a escuchar la voz de Dios o tú no vas a tener un buen tiempo con Él, ¿no? Dios lo hace de diferentes maneras, pero meditar su palabra es un camino seguro, ¿no? Y útil que podemos estar utilizando y ejercitando, y hoy vamos a entender qué tan indispensable es. Miren, amigas, yo comentaba con otras hermanas en la fe que digo, yo llevo 26 años caminando con el Señor y digo, ¿cómo no aprendí hace 26 años de las lecciones primeras? Yo creo que debió de haber sido un curso sobre la oración y entender lo que es la oración, lo que es meditar su palabra. Yo creo que es de las cosas básicas e indispensables. Si tú estás enseñando a otras mujeres, pues yo te sugiero que dentro de las primeras materias, ¿no? Dentro de los primeros 3 años de discipulado, pues sí incluyas un curso, no una clase de oración y ya, que es lo que a veces tenemos, sino realmente si es algo tan importante, tan central, un pilar, yo creo que es algo que debemos de darle el espacio cuando empezamos a caminar con Cristo, y yo creo que eso es como ponerse los tenis, los mejores tenis para caminar y correr esta carrera de la fe. Entonces, regresando a nuestro tema, orar sin meditar la escritura puede hacer que nuestra comunión con Dios no sea satisfactoria o sentirse distante, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ya lo has sentido, donde sí leíste y de la lectura te pasaste a orar, pero igual te levantaste y sentiste que no hizo eco en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu voluntad, y pues bueno, ahí estuvimos y como que dices, bueno, pues ya cumplí, aquí estuve, y bueno, finalmente la palabra no regresa vacía y eso es una promesa y Dios hace, pero uno ha sentido, y sí o no, amigas, cuando dices, este día aquí pasó algo. Dios hizo algo en mi corazón, Dios inclinó mi voluntad, inclinó mis pensamientos, y eso lo podemos tener todos los días, ¿no? Y algo que hay que entender es que yo no puedo conversar
O sea, si la oración no es un monólogo, sino una conversación, si yo no escucho la voz de Dios, ¿no? ¿Cómo voy a conversar si no he practicado o afinado mi oído para escucharlo? Y meditar es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor, y la meditación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo y su palabra hacen que se apliquen esos principios a nuestra vida, nos muestra cómo esa palabra se aplica a nuestra vida, a nuestra circunstancia particular, y también a través de la meditación, no solamente de la lectura, nos ayuda a conocer cómo es Dios y cómo actúa Él, ¿no? Además de quiénes somos nosotros. Si buscáramos una definición de meditar, pues bueno, meditar y aplicándola a la escritura es enfocar nuestra atención en algo, enfocar nuestra atención, no es leer por leer. Yo sé que muchas veces leemos y así como que decía algo que no entendimos y dices, bueno, pues ya como que te lo brincas, ¿no? Pero es enfocar nuestra atención en algo, aplicar una profunda atención, la profunda atención del pensamiento a la consideración de la palabra de Dios, ¿no? O sea, realmente poner atención, tratar de entender, y ahí está participando y está afectada toda nuestra alma, ¿no? Toda la parte, no, hemos dicho que el alma es la parte no tangible, por ejemplo, de Mayra, su mente, su corazón, su voluntad. En la meditación participa eso, la mente, los afectos y la voluntad participa, y a la vez en la meditación es impactada toda mi parte interna, ¿no? Ahí trabaja Dios, y yo quisiera decirte que hay una gran diferencia entre la meditación bíblica que Dios nos enseña a la meditación de mantra o meditación trascendental, ¿no? Que sobre todo lo vemos en las religiones orientales y que están muy de moda, ¿no? Y les decía a veces los cristianos así como que meditación, no, no, gracias, como que lo sacamos. Los cristianos nada más leemos la palabra y nos saltamos el significado bíblico y esta invitación, y no invitación, es un mandamiento meditar su palabra, ¿no? Es algo que Él pide. Y la meditación mantra, pues básicamente, ¿en qué consiste? Pues en repetir una frase o una palabra donde tú paras, la idea es que tú pares de pensar, en pocas palabras, ¿no? Que dejes de pensar y que finalmente, tu idea dentro de la meditación mantra o trascendental, en el hinduismo, por ejemplo, es fundirte en uno con Dios. Bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más de esta meditación, pero vamos adelante. ¿Qué les parece? Si ya tienes ahí tu Biblia, ábrela en el Salmo 1, que es el que nos enseña antes de entrar a orar, el primer salmo, antes de todo el salterio, y que nos da la indicación, nos enseña y nos muestra la importancia y la relevancia de meditar. Y vamos a leer del 1 al 6 y dice, y observa, miren, la meditación, a ver si puedes ir distinguiendo, aquí el Salmo nos muestra que la meditación nos promete 3 cosas, a ver si las puedes ubicar, ahorita las vamos a ver. Dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegando el momento da su fruto, y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Entonces, el Salmo 1 aquí nos está diciendo que las aguas representan la ley de Dios, su palabra, la escritura, y poner las raíces en el agua es una metáfora, o sea, que este árbol esté plantado junto a corrientes de agua es una metáfora de la meditación, ¿no? Donde esas raíces están absorbiendo
¿no? Del agua. No es que el agua pase y nada más moje las raíces, sino la meditación sería ese proceso donde ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, esas raíces entran en esa agua y absorben, hacen suya esa agua y nutren todo el árbol. Y aquí vemos tres cosas que nos da la meditación. Nos da estabilidad, sustancia de carácter y trae bienaventuranza. Y miren, estabilidad, la primera cosa que nos da, ¿no? Porque dice que será como un árbol plantado junto a los arroyos, o sea, un árbol bien nutrido, pues crece mucho y ya sabemos que tan alto es el árbol, es otro tanto de sus raíces, ¿no? Entonces la estabilidad de un árbol grande tiene grandes raíces, dicen los que saben que sus raíces son tanto como su copa, ¿no? Por eso en lo general, ¿no? Aunque haya vientos y huracanes, no se caen. Aunque nosotras las que vivimos en Guadalajara ya sabemos que qué barbaridad, aquí son las tormentas tan grandes y a veces las copas tan grandes que se caen. Pero en lo general y en la realidad es que hay estabilidad, ¿no? Y la estabilidad es algo muy deseable, amigas. ¿Quién no quiere estabilidad en su vida? ¿No? Y las mujeres especialmente que nos gusta la seguridad, pues va de la mano con la estabilidad. Y la meditación nos da, la meditación de la palabra, no solamente la lectura, nos da esa estabilidad, ¿no? Dice aquí la escritura que es como un árbol arraigado, que cuando viene el viento no lo arrastra, ¿no? Y que aunque haya poca lluvia, en época de poca lluvia, los árboles que están junto a arroyos, aunque baje el volumen del agua, ellos no se secan, ¿no? Y dice que daremos fruto en su tiempo, ¿no? Y que nuestra hoja siempre estará verde, que aún en los inviernos espirituales de la vida, esas raíces grandes que absorben, que penetran a lo más profundo de la tierra y van buscando el agua, pues vamos a estar estables. Y ayer en el discipulado hablábamos, ¿no? Que una ocasión, me parece que fue en Cancún, en los cenotes, tú vas en las cavernas y bajaban, se unían raíces de varios árboles, se trenzaban y pasaban, rompían la roca y pasaban y bajaban hasta alcanzar el agua de los cenotes. Increíble, ¿no? Y así deberíamos de ser, ¿no? Cuando estamos en los inviernos de la vida, en los inviernos espirituales, nosotros debemos con más ahínco, ¿no? Buscar esa agua en la palabra y meditar en ella, y así, aunque estemos en inviernos, nuestra hoja no caerá y seguiremos dando fruto, seguiremos estando estables. Otra cosa que me dice el Salmo acerca de lo provechoso que es meditar la palabra es que nos da sustancia de carácter, ¿no? Nos convertimos en personas de sustancia que han pensado las cosas y tienen convicciones profundas. Las convicciones, amigas, es maravilloso cuando hay una convicción en el corazón. Cuando Dios forma convicciones, es fácil obedecer su palabra, es fácil seguir su consejo. Nadie nos tiene que convencer, ¿no? El alma está convencidísima y meditar en la palabra da esta sustancia de carácter, forma convicciones profundas, hay razones profundas, porque vamos a hoy aprender que meditar la palabra involucra todo nuestro ser, pero y tanto mente como afectos, como voluntad, pero hay un ejercicio importante de la mente, de pensar, de razonar, y ahí es donde Dios va formando la mente de Cristo, transformando nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y esa renovación viene por el meditar, no solamente por el leer, aunque claro que ya dije que muchas veces yo lo he experimentado, que he pasado únicamente la lectura, la oración sin meditar, y Dios por su fidelidad y porque su palabra es viva hace en mí, pero sí es muy diferente
y yo sé que tú lo has vivido cuando hemos meditado, cuando hemos dado espacio, ¿no? Para absorber esa agua viva. También trae bienaventuranza, ¿no? Dicha. ¿Por qué? Porque trae crecimiento. Un árbol que es plantado junto a corrientes de agua no se queda enano, ¿no? Está junto a la fuente que lo nutre y le hace ser tan grande como está diseñado para ser. Trae estabilidad, trae deleite. Meditar en la escritura nos hace avanzar, ¿no? Del deber al gozo. Y ese es el punto, amigas. Pasar el meditar la palabra y al formarse esas convicciones ya no es tengo que, ¿no? Obedecer o Dios dice esto, sino que ahí es donde Dios a través de su palabra y el Espíritu nos convence y abrazamos esa verdad y no anhelamos otra cosa que eso y ya nada más ahí lo que queda es esa lucha de la carne, pero el alma ya está convencida y finalmente los que estamos en Cristo tenemos victoria, ¿no? Entonces el Salmo 1 nos llama a meditar y la palabra que él utiliza aquí es musitar. Y el significado bíblico de musitar se refiere, miren, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los israelitas, los judíos, estaban llamados a musitar la palabra, que eso quería decir recitar en voz alta de memoria la palabra, ¿no? Musitar es recitar en voz alta de memoria la palabra. Y la verdad es que no hay mejor manera de meditar un versículo y deducir todos sus significados, sus aspectos, sus implicaciones, que cuando lo memorizamos. Y yo sé que si tú has memorizado versículos, ha pasado esto en tu mente, ¿no? Que al estarlo repitiendo y repitiendo hasta que te lo aprendes, de alguna manera fuiste como dándote cuenta de todas las palabras, de todos los elementos, de las implicaciones, de una manera natural, ¿no? Aunque no estás buscando meditarlo. Ahora, claro que cuando lo meditas y buscas entenderlo, es mucho más fácil memorizarlo, pero esto pasa cuando tú estamos llamadas a musitar, ¿no? Qué interesante, ¿no? Más allá de un versículo, pasajes completos, y yo sé que hay hermanos que lo hacen y en ello hay mucha bendición. Otras palabras que se traducen dentro de los salmos cuando dice que meditemos la palabra significa ponderar o examinar con detenimiento, ¿no? Meditar implica entonces hacerme preguntas sobre lo que estoy leyendo. ¿Y qué tal si la aplicamos? Si tienes para anotar, anota estas preguntas porque tú lo puedes aplicar a tus devocionales. Quiero meditar esta palabra, pues estas preguntas te van a ayudar y vamos a hacérselas al Salmo 1. Mira, es hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo estoy viviendo de acuerdo a lo que me está diciendo el Salmo 1? ¿Cómo estoy viviendo esto que él me dice? Soy esa persona que en vez de estar llenando mi mente de las conversaciones con la gente que no conoce a Dios, dice, porque dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ¿no? Ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, sino que por el contrario, o sea, en vez de estar llenando su cabeza, su mente y formando su cosmovisión de acuerdo a lo que la gente piensa, que no conoce a Dios, por el contrario, se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. En vez de estar escuchando las voces del mundo, en pocas palabras, está escuchando la voz de Dios. ¿Cómo estoy viviendo de acuerdo a esto? ¿Soy esa persona? ¿Mi deleite está en esta conversación con Dios, en meditar su palabra? ¿O mi deleite está en mi cotorreo con mis amigos y de eso me estoy llenando? Otra pregunta es, si yo lo creo y lo cumplo, o sea, si yo creo que meditar es un paso importante que me pide Dios para oír su voz y ser transformada, ¿qué diferencia hace en mi vida? Si sí lo estoy haciendo, ¿puedo ver la diferencia? Y puedes ver esos días donde realmente meditaste su palabra, no solamente la leíste. Ahora, si estoy tomando otra pregunta, ¿no? Que te ayuda a meditar, ¿estoy tomando con seriedad lo que me dice aquí Dios? ¿O es una de esas tantas ocasiones donde, qué barbaridad, lo que dice, ¿no? Yo estoy mal en esto, pero te paras y se te olvida,
¿no? Eres como esa persona que se ve en el espejo y después de verse se va y se le olvida cómo se veía, ¿no? Como dice la palabra. ¿Lo estoy tomando con seriedad? O sea, me doy cuenta y empiezo a decirle, Señor, ayúdame y persevero, ¿no? Hasta que me da la victoria. Ahora, si lo creo y lo cumplo, ¿cómo cambiarían las cosas? Si yo me convirtiera en esa persona que diario se sienta, a lo mejor yo ya tengo palomita, logro estar diario con Dios y la verdad es que no empiezo mi día si no lo escucho, si no voy a su palabra, si no oro. Pero ¿qué pasaría si aplico mi corazón a meditar en lo que dice en su palabra? ¿No? ¿Cómo cambiarían las cosas si esto fuera continuamente? Otra pregunta que te puedes hacer, cuando yo olvido hacer esto, ¿cómo me afecta a mí o a todas mis relaciones? Y estas preguntas se las puedes hacer a cualquier texto. Ahorita se las aplicamos al Salmo 1, pero la idea es que estas preguntas tú las vayas aplicando a los textos que tú vayas leyendo día a día. Otras preguntas que nos pueden ayudar a meditar son unas preguntas de hermenéutica. Que, por ejemplo, anota esta pregunta. ¿Qué quiso decir el autor a sus lectores originales en este pasaje? O sea, por ejemplo, aquí en el Salmo 1, ¿qué es lo que quiso el autor decir a sus lectores originales en este texto? Hacer estas preguntas nos ayuda mucho a evitar el error que hemos escuchado mucho de que un texto fuera de contexto es pretexto, ¿no? El andar aplicando mal, entendiendo mal la palabra nos lleva a una mala práctica. Y antes de la práctica me lleva a un entendimiento incorrecto, una meditación incorrecta. Entonces es muy importante hacer ciertas preguntas y esta primera, ¿no? ¿Qué quiso decir el autor a sus lectores originales en este pasaje? Y bueno, por ejemplo, en el Salmo 1 lo que está enseñando es el camino, está contrastando el camino de los justos con el camino de los impíos, de los que no son de Dios, ¿no? Los caminos de los impíos dice cómo es, y el camino de los justos, de que está su deleite, de que está lleno su corazón y cómo es su vida, ¿no? Es como un árbol plantado junto a ríos, que ha llegado el momento, da su fruto, sus hojas no se marchitan y todo lo que hace prosperan. Y está contrastando, el autor está mostrando, ¿no? ¿Qué pasa con el creyente que medita su palabra, que cree en Dios y medita su palabra, con el que no conoce a Dios y obviamente no medita su palabra? Dice que con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento, o sea, van a desaparecer, no tienen sustancia, no hay, no son semilla que germina, no dan nada, es vano. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal, ¿no? Entonces aquí, ¿qué quiso decir el autor a sus lectores originales? Pues contrastar la persona que medita en la palabra, el que es hijo de Dios y es inclinado a leerla y meditarla y llamado, del que no. Ahora, la siguiente pregunta importante que pueden hacerle a un texto es, ¿qué papel tiene este texto en toda la Biblia? ¿Cómo contribuye al mensaje del Evangelio? ¿No? Pues bueno, yo creo que aquí está Dios, si lo aplicamos esta pregunta, este texto está mostrando la condición del hombre muerto espiritualmente. El hombre sin Dios, ¿no? Pues realmente anda en compañía de malvados, ¿no? Se detiene a hablar con los pecadores, ¿no? Se sienta a conversar con blasfemos, o sea, tiene un comportamiento, un pensar y un pertenecer diferente al que ha sido llamado, elegido y hecho hijo. Y nos dice que los que hemos, a la luz del Evangelio, pues contrasta con el que ha sido llamado, elegido, somos plantados junto a corrientes de agua, ¿no? El que es llamado, elegido, regenerado, es como un árbol, soy como un árbol que fui plantada junto a corrientes de agua, ¿no? Y que tengo la capacidad, Dios me da la capacidad de meditar y absorber de lo que les soy, como esa rama injertada, ¿no? Soy como esa vid que permanece, soy como esa rama que permanece en la vid y puedo dar fruto.
¿no? Y dice que todo lo que hace prospera, que daré fruto, los frutos del Espíritu. Ahorita estamos llevando en semilla eso, que sus hojas no van a marchitar aún en los inviernos. Entonces nos está mostrando, contrastando los que recibimos el Evangelio, la fe en Jesucristo y somos regenerados con el hombre que está en su muerto espiritualmente, en su, decíamos, depravación radical, ¿no? Todo torcido. Eso podrían ser algunos pensamientos. Tú podrías ahondar más, ¿no? Y podrías a lo mejor apoyarte de comentarios bíblicos. Yo aquí he recomendado mucho, ahí en tu cel tú puedes hablar, poner, por ejemplo, Salmo 1, comentario bíblico, y el que yo te recomiendo es el Enduring Bible. Hay varios muy buenos, pero ese a mí se me hace muy, muy bueno, ¿no? Entonces, cuando tú andes un poco desorientada en esto, pues puedes abrir tu teléfono, ahora los tenemos ahí a la mano. Contestar estas preguntas, las respuestas me van a ayudar a interpretar el significado del texto y teniendo claridad en lo que el autor quiso decir, entonces me permite meditar correctamente acerca de las implicaciones y aplicaciones de esta verdad a mi vida. Pero sí es importante, amigas, primero entender, buscar entender qué quiso decir el autor, ¿no? No quererle yo alegorizar o acomodar, porque de eso tenemos muchísimos testimonios donde se hacen expectativas equivocadas, entendimiento equivocado, después hay decepciones y gente que se está incluso hasta alejando de Dios o gente que creyentes, hijos de Dios, que están aplicando mal la verdad, ¿no? Están aplicando la mala verdad y fuera de llevarlos a caminos deleitosos, están metidos en problemas graves, ¿no? Entonces, es muy importante, amigas, esto no es de teólogos, todas lo podemos hacer, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía a toda la verdad, tenemos pues la iglesia donde somos enseñadas, los grupos de discipulado, tenemos la escritura, los comentarios bíblicos, no necesitamos estudiar en una sentada, en un tiempo con Dios. Yo les decía que menos es más, no necesito 3 capítulos, o sea, es una porción, el maná diario, ¿no? El maná necesario. Y bueno, entonces estamos viendo que meditar la palabra implica utilizar la mente de una manera intensa, ¿no? La meditación bíblica no vacía nuestra mente de todo pensamiento racional, ¿no? La meditación bíblica no es poner la mente en blanco como la meditación mantra, muy diferente a esta meditación trascendental, ¿no? Que la meditación trascendental no busca conocer a Dios, ni oír su voz, ni relacionarse con Él, que es lo que nosotros buscamos en la oración y meditando su palabra. O sea, lo que hace la meditación mantra tiene una idea panteísta, ¿no? De que todo es Dios y que yo me uno a ese Dios, ¿no? Ya hemos escuchado mucho de eso. No entiende que Dios es una persona y yo soy otra. Bíblicamente yo estoy unida a Cristo, no soy su hija, pero Dios es una persona y yo soy otra. Y a través de la meditación de su palabra, de la lectura, de la oración, yo busco estar cerca de Él, unida a Él, relacionándome con Él, intimando con Él, pero yo entiendo que Él es una persona y yo soy otra, pero que a la vez estoy unida. Y bueno, no puedo reflexionar, amigas, en algo que no entiendo. De ahí la importancia de meditar lo que leo. No puedo reflexionar, ni se pueden formar convicciones, ni puede ser transformada la mente, ni ganada la voluntad. Que digo, Dios a veces sí lo hace por su gracia y por el poder de su espíritu y de su palabra, pero quieres realmente ir creciendo, madurando a buen paso. David Ormachea, un predicador, me encanta cómo dice que hay veces que la iglesia tenemos en el cunero a creyentes de 20 años que todavía hay que cambiarles los pañales. Y a veces sí son creyentes, pero no han ido a madurez o que pasan 5 años es, por ejemplo, cuando tú tienes un bebé, es muy hermoso un bebé, ¿no? Y darle su bibi, cambiarle sus pañales, todo es parte de la hermosura de un bebé, pero si el niño ya tiene 10 años y tú
es necesario seguir cambiándole los pañales y darle bibi, pues ya no es bonito, ya no es agradable, no es el plan de Dios, algo está mal ahí, ¿no? Entonces, si yo quiero permitirle a Dios que me lleve a un ritmo, a su ritmo de crecimiento y madurez, es importante la meditación, ¿no? Reflexionar, entender lo que estoy leyendo. Ok, y además este preámbulo, o sea, del estudio de la palabra, medito y luego oro, si ya pasó esto, mi oración va a ser bien dirigida, ¿no? Ya no voy a estar orando como dice Santiago, oro para gastar en mis deleites y por eso no recibo, ¿no? Este es el camino que me lleva en una carretera, en una vía segura para orar de una manera conveniente. ¿Sí? Agradable, de acuerdo al corazón de Dios. Es cuando baja de lo de Dios, de su corazón a mi corazón. Entonces, cerrando, ¿no? Si hiciéramos la pregunta, ¿por qué es importante buscar la intención del autor? Lo que quería decir en el texto, porque o si no, mis meditaciones no van a estar fundamentadas en la verdad, en lo que dice realmente Dios. Necesitamos primero conocer cuál es la intención del autor para entonces meditar y ver y luego aplicar qué significa para mí. La siguiente clase vamos a aprender algunas preguntas claras de cómo aplicarlo, ¿no? A mi corazón, cómo inclinar al corazón, cómo ese corazón es ganado, cómo se forman cómo se ganan a Dios esas voluntades, cómo se forman esas convicciones. Porque bueno, puede ser que leí algo y algo del pasaje me impactó, ¿no? Pero la pregunta ¿será de acuerdo a la verdad de lo que Dios está diciendo y quiere enseñar y mostrar? ¿O es una interpretación incorrecta mía? ¿Es un entendimiento incorrecto? Cuando busco el significado real del texto, esto ocurre. Cuando no lo busco, pues yo estoy escuchando mi propio corazón o el de mis circunstancias o el de la cultura. Estoy escuchando todo menos la voz de Dios. Y yo lo que necesito es escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, vean la relevancia. A veces pensamos que tratar de entender bien el texto, pues es únicamente para los pastores, para los maestros, pero no, Dios nos da, tenemos al Espíritu Santo que es nuestro maestro y tenemos aquí la palabra. Todo nos da la capacidad de ir poco a poco, Él nos va enseñando, ¿no? Y nos va mostrando lo necesario. Y claro, por eso también ideó el cuerpo de Cristo, donde hay maestros, hay pastores, y vamos siendo enseñadas poco a poco, ya sabemos, primero con lechita espiritual, y después vamos avanzando y ya podemos digerir alimento sólido, ¿no? Entonces, si nos hiciéramos la pregunta, de qué manera o cómo es impactado mi corazón a través de la meditación? Es decir, cómo es impactado mi alma, o sea, mi mente, mis afectos, mi voluntad, pues nos transforma, amigas. La meditación nos transforma. La meditación bíblica es más que un razonamiento intenso, o sea, sí implica eso, pero es más que obtener información. ¿Se acuerdan que aquí hemos dicho no queremos salir informadas, sino transformadas? Y ayer en el discipulado, pues caíamos eso en cuenta. Yo te animo, espero que estés dentro de algún grupo discipulado. Si no, aquí en Semillas de Esperanza hay varios grupos. Y ayer caíamos en el grupo, todas estuvimos de acuerdo en que sí, en los discipulados es lo que ocurre. Vamos aprendiendo juntas y meditando juntas lo que dice la palabra, ¿no? Entendiendo bien lo que quiso decir el autor y a la vez buscando las aplicaciones prácticas de cómo esto que enseña el Señor implica en mi vida, ¿no? Y bueno, ahí está el diseño de Dios con el cuerpo de Cristo. Miren, la manera que es impactada mi alma, mi corazón, mi parte interna, la parte baja del iceberg, para todas las amigas que estuvieron en cambios profundos, pues es porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Hebreos 4:12, aquí hemos dicho que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ahí está pasando algo increíble como en la creación, amigas. Como cuando Dios habló, ahí vemos en Génesis 1 y dice, y Dios dijo, habíamos dicho que la voz de Dios es igual a sus acciones. Y eso es lo que está pasando cuando yo leo, medito y luego oro. Ese es el orden. Leer, entender, buscar entender qué dice, meditar sobre lo que dice, meditar sobre las implicaciones a mi vida y entonces luego oro con respecto a esto. Y bueno, y derramó mi corazón con respecto a lo demás. También 2 Timoteo 3:16, que todos nos sabemos que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto está pasando cada que venimos y aplicamos y somos intencionales, ¿no? También dice que el Evangelio, la palabra del Evangelio, no solamente es palabra, sino poder de Dios para salvación. Entonces, la meditación, amigas, empieza un proceso de transformación y esa transformación obviamente alinea mi corazón y me lleva a orar como conviene. Ya en lo natural me encamina, ¿no? Habíamos visto en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor, en su palabra, en esta relación, y Él te concederá los deseos, los anhelos de tu corazón. Ya por último, para este día, Colosenses 3:16 nos dice, que Pablo ahí nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia, con toda riqueza. Colosenses 3:16 dice, fíjense, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pero antes, fíjate, quiero leerte el preámbulo. Dice, un versículo antes, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Entonces, primero, Pablo está diciendo que está pidiendo, deseando que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo. O sea, que sea el soberano en mi persona, la paz de Cristo. Y para esa paz, enseguida dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y entonces dice, instruyéndose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Y dice que cantemos al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, para poder instruirnos, exhortarnos y que la paz de Cristo gobierne nuestra vida, es importante que la palabra de Cristo habite ricamente en mí. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con que la palabra de Cristo habite ricamente en mí? Pues se refiere a algo más que solo acceder a información. No es solamente saberla, conocerla. Se refiere a una profunda penetración y una profunda y penetrante contemplación que permite que el mensaje de la Biblia tenga poder transformador. La metáfora del Salmo 1 comunica esto, ¿no? La meditación se asemeja a esas raíces que toman del agua, decíamos, ¿no? No es solo conocer la verdad, sino apropiarla y hacerla parte de mi ser. Dios la hace con su espíritu y con su poder vivo, la hace parte de mi ser. Es degustar espiritualmente la escritura, es cuando me deleité, ¿no? Hay veces que leímos y la verdad pues no fue delicioso. Yo me acuerdo que recién me convertí, yo oraba pues que sea deleitosa, porque no quiero decir que era gravosa, siempre fue interesante honestamente, pero no, yo decía pues que tu palabra es deleitosa y yo no experimentaba honestamente eso y decía, y oraba así, pues que tu palabra sea deleitosa. Entonces tú quieres que esa palabra, lo que es deleitoso, en lo natural yo lo busco y lo fomento. Lo hermoso, hay una respuesta en mi corazón ante lo que es hermoso, es deleitoso, es apetecible. Yo amo eso. Entonces, este es el camino, ¿no? Degustar espiritualmente la escritura, deleitarme en ella, sentir la convicción, sentir la dulzura de su enseñanza. Y terminamos agradeciendo y alabando a Dios por lo que Él nos muestra a través de ella. A eso estamos llamados, amigas. De eso se trata. Entonces, si contestáramos,
ya para cerrar este día. ¿En qué en qué se diferencia la meditación de un texto, del estudio de un texto y de la oración? Es que el estudio de un texto, bueno, es algo que yo trato de entender para mí misma o para enseñar a otros, ¿no? Y la oración es, pues, la petición directa, mi comunicación con Dios, donde ya mi objeto, ¿no? Es hablar con Dios. Y la meditación, pues podríamos decir, decía una amiga ayer, Ceci, que es el pegamento donde se fija la información y se transforma el alma y direcciona y pone en posición a mi corazón para escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy. La próxima semana estaremos aprendiendo otras formas, otras preguntas para poder meditar lo que leemos. Hoy aprendimos algunas preguntas para entender lo que leemos y la próxima semana estaremos practicando con otros pasajes para formar convicciones, para que sea transformada nuestra alma. Y pues bueno, muchísimas gracias, amigas Nayer, Rigoberta, Edith Antunano, qué bonito apellido, muy diferente, por estar aquí con nosotras en Semillas de Esperanza y listas. Próxima semana seguiremos la segunda parte de la lección 10. Bye bye.